La etología canina es una ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento de los animales. Este estudio nos permite poder conocerlos mucho mejor. También eh, nos permite poder predecir o poder pronosticar alguno de sus comportamientos y prevenir o tratar aquellos comportamientos que no son deseables. Los miedos y las fobias son uno de los problemas de conducta que más se presentan en la vida de los animales caninos. En este caso, los miedos son una respuesta fisiológica, conductual y emocional frente a diferentes estímulos que se presentan en el animal, provocando micciones y defecaciones involuntarias, aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, sudoración, jadeos, en fin. Las fobias son respuestas fisiológicas intensas a que provoca el miedo en el animal. Algunas veces el miedo es el resultado de experiencias previas desagradables o que el animal percibe como desagradables. Si la respuesta de miedo consigue ahuyentar al animal o si el, o si el estímulo hace que el animal huya, esto quiere decir que el comportamiento del animal se va a ver mucho más reforzado y más marcado en este caso. Los propietarios que intentan calmar a sus mascotas después de haber huido de la presencia del estímulo que le causa miedo o fobia al animal, lo hacen ofreciéndoles un comida o un calmante o relajante para ellos, como lo sería una caricia, consintiéndolo de manera muy afectiva. Entonces esto podría ir calmando la ansiedad que produce este estímulo y la fobia. Hay que remarcar que los castigos asociados estrechamente a la exposición de un estímulo muy frecuentemente en el animal, esto puede aumentar el miedo y la ansiedad hacia este mismo. No es muy recomendable hacer este tipo de cosas como para que el animal se acostumbre. No, eso siempre va a estimular y va a acrecentar el miedo en el animal. También los miedos y las reacciones mal adaptadas no solo se presentan en los animales por malas experiencias desagradables en el animal, también se presentan en su proceso de desarrollo. Cuando no se ha tenido la presencia de un objeto o un estímulo en la etapa de desarrollo del animal que va desde la semana 0 hasta la 12 o 14, generalmente en perros, siempre cuando hay una exposición de un objeto o un estímulo después, siempre el animal va a tener miedo. Como por ejemplo, si el animal nunca ha escuchado el ruido de un trueno, un niño llorando, o si no ha escuchado la lluvia, o lo más normal que son los pitos de un carro, o cuando eh, hay presencia de pólvora, siempre el animal después, en su tiempo, le va a tener miedo a este tipo de estímulos. Este es un ejemplo donde el perro huye del estímulo que soy yo. Esto quiere decir que posiblemente él tiene una mala experiencia frente al personal de salud. Este es un claro ejemplo de el miedo y la fobia que representa el agua para este perro. Tal vez en su etapa de desarrollo nunca se bañó y nunca escuchó la lluvia sobre el zinc. Por eso se esconde y tiene miedo. Uno de los problemas más comunes dentro de la etología canina es la agresividad. Generalmente esto se da por el miedo y una de las formas más comunes para el animal defenderse es por medio de la agresividad. ¿Por qué se da la agresividad en caninos? Generalmente o principalmente es por el miedo, por territorialidad, por, por las hormonas sexuales, o por conflictos sociales que se tienen entre ellos, entre los mismos animales, o por problemas que han surgido desde muy cachorros dentro de su espacio, ya sea en su vivienda, con sus propietarios, o
o en la calle con otras personas o con otros animales. Bueno, ¿cómo se manifiesta la agresividad? Entonces, desde la fisiología debemos tener en cuenta que el sistema límbico actúa como regulador de la respuesta agresiva. Debemos tener en cuenta que hay una relación entre los impulsos agresivos y la reactividad emocional a estímulos externos que pues van a generar que haya una deficiencia de los mecanismos inhibitorios de control, lo que genera que pues el animal no pueda tener control sobre ello o desencadene comportamientos o conductas agresivas. Además, pues hay que tener en cuenta que algunas estructuras límbicas, como las áreas ventromediales del hipotálamo, la corteza orbitofrontal y los lóbulos frontales y temporales, se consideran como reguladoras de la conducta agresiva. Además, actúan activamente con neurotransmisores tales como lo son, por ejemplo, la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, los cuales desempeñan un papel demasiado importante en el desarrollo de la conducta violenta. Además, la plasticidad cerebral actúa también en cuanto a la conducta agresiva. Entonces el hipocampo, pues como es una estructura que está localizada en el cerebro y hace parte del sistema límbico, va a cumplir ciertas funciones, como por ejemplo intervenir en la regulación del sistema vegetativo, fija la memoria reciente, es el que ayuda a memorizar y también va a presentar o va a generar respuestas de defensa, de ataque, de momentos de furia, de ira, entre otros. Cuando se habla de agresividad, este va a incluir cualquier tipo de comportamiento que esté asociado a una amenaza o a un ataque, por ejemplo, gruñir, morder. Los perros suelen mostrar ciertos comportamientos como por ejemplo quedarse quieto y rígido mirando fijamente a la persona o al animal, generar ladridos amenazantes, se pueden lanzar o atacar a alguien sin hacer ningún tipo de contacto, morder a una persona con el fin de quererlo controlar, generar gruñidos, mostrar los dientes o hasta incluso realizar la combinación entre estos dos. La ansiedad por separación aparece únicamente cuando los animales son separados de sus propietarios, presentando algunos síntomas como la destructividad, eliminaciones y vocalizaciones. Esto quiere decir que los animales, al haber sufrido un proceso de domesticación, se ha inducido un proceso llamado la neotenia. Esto quiere decir que los animales van a tener comportamientos juveniles aún estando adultos, para así llamar la atención de sus propietarios. Al estos animales ser gregarios, siempre van a tener como referente al propietario siendo su familia. Entonces, ellos siempre van a tener la necesidad de ser atendidos o ser mimados o de llamar la atención de su amo para así no tener comportamientos inmaduros como los que tienen por la ansiedad. Otra de las conductas normales entre los perros son los diferentes tipos de comunicación. Por ejemplo, está la comunicación olfativa. Los perros aspiran las feromonas de los otros animales por medio del lengüeteo en los órganos excretores, como por ejemplo, en el caso de las hembras, la vulva, o en el caso de los machos, el ano. Esto permite que tengan un reconocimiento o se comuniquen entre ellos para poder reconocer. Todos los perros poseen conductas propias de ellos. Por ejemplo, tenemos conductas afiliativas que se caracterizan principalmente por ser interacciones positivas para crear vínculos de asociación entre ellos, como por ejemplo el juego. El juego es una conducta propia y es algo que los caracteriza a ellos para hacer relaciones interpersonales. También lo hacen por medio de la orina. Cuando otro perro ha orinado, entonces otro perro llega y lo que hace es oler la orina, que le permite identificar que estuvo otro animal ahí. Otro tipo de comunicación entre los perros es la comunicación auditiva. Esta se caracteriza principalmente por los diferentes tipos de vocalizaciones que ellos realizan, como por ejemplo el gruñido, el aullido, el latido, los lloriqueos, lo que permite identificar por medio de
cada tipo de vocalización por qué situación está padeciendo el animal o por qué lo hace, cuál es el motivo. Por ejemplo, cuando el animal gruñe, esto nos indica que el animal ya sea lo toma como defensa por algo que está realizando o para que alguien se aleje, para que no esté cerca de él, lo que puede llegar a terminar en una conducta agresiva. Cuando el animal late, genera latidos, puede ser ya sea por emoción, porque llegó alguno de sus propietarios, lo puede hacer por algún ruido externo que se generó. Cuando hay un aullido, puede ser algún estímulo fuerte que al animal le produzca algún tipo de excitación. También el jadeo es una señal que nos permite o nos indica que el animal ya sea esté excitado o esté cansado, tenga sed o tenga muchísimo calor.